abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Les voy a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Invita a inclinar su rostro y oremos al Señor. Amado Señor, gracias por su palabra que es bendita, su palabra que es agua viva para nosotros, que es nuestro alimento espiritual. Gracias, Señor, porque usted hablará a nuestros corazones. Gracias, Dios mío, nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está abierto para recibir su palabra. Rogamos que usted, Señor, a través de ella bendiga a cada uno de mis hermanos para que sea la iglesia edificada, Señor, y me dispongo en sus manos y ruego la dirección de su Santo Espíritu, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas personas, de pronto, que llegamos a una iglesia o comenzamos a creer en Jesucristo, profesamos ser cristianos y de pronto también nosotros mismos intentamos categorizar los cristianos. No sé si ha pasado que hay algunos que dicen que hay cristianos espirituales y carnales. Algunos dicen también que algunos solo reciben a Jesucristo como Salvador y otros lo reciben como su Señor. Incluso hay algunas iglesias también que hablan que algunos recibieron una doble porción del Espíritu y por eso que son más espirituales que otros. Pero a la luz de la palabra del Señor, ese es un error porque no hay tal categoría. ¿Somos cristianos o no lo somos? ¿Ya? Hemos recibido al Señor, hemos recibido su Espíritu, somos cristianos. Y también, obviamente, se debe evidenciar a través de nuestros hechos, de nuestros frutos. Ahora aquí, este pasaje es muy hermoso y Jesús mismo está diciendo que Él es la vid verdadera. Y también está diciendo que los creyentes, ¿qué son? Los pámpanos o las ramas, o en otras versiones también, tiene otra palabra, no recuerdo bien la palabra, pero somos los pámpanos los que llevan fruto, ¿ya? Y es una ilustración de Jesús. Del primer versículo al 3 habla acerca del trabajo del labrador. Y luego del 4 al 6 también habla del trabajo que tienen las ramas o los pámpanos, como también dice en la versión Reina Valera. Ahora es importante entender el contexto de, digamos, por qué Jesús habló estas cosas. Ellos, recordemos que estuvieron en el aposento alto. ¿Se acuerdan que se reunió Jesús allí con sus discípulos, con los 12? ¿Ya? Y Jesús también le lavó los pies y también habló algunas palabras con ellos. Luego de eso, Jesús también dice en el capítulo 14, dice: levantaos y vamos de aquí. Entonces el contexto es que Jesús
ya está con 11 discípulos. Ya Judas ya no está, Judas ya se había retirado porque él, lo que él iba a hacer era entregar a Jesús. Entonces él comienza a caminar desde el aposento alto para llegar hasta el Getsemaní, ¿ya? Y en este transitar iba con 11 de sus discípulos, y esta es la palabra que el Señor comenzó a hablarles a sus discípulos, conociendo lo que estaba ocurriendo, sabiendo que él, llegando al Getsemaní, en unos minutos se iba a presentar Judas y lo iba a entregar. Este era el contexto, ¿ya? Entonces, cuando Jesús comienza esta ilustración, esto es lo que tiene en mente, ¿ya? Son dos abandonos. Ya uno es, digamos, temporal y el otro es eterno. El primer abandono que estaba en la mente de Jesús es el que iba a ser crucificado, iba a morir, pero iba a resucitar, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Amén. Entonces este es lo que estaba en la mente del Señor. Él iba a morir, sus discípulos iban a quedar solos, ¿ya? Entonces él estaba también pensando en esto, porque Jesús siempre se preocupa de nosotros. Él siempre está atento a todas nuestras necesidades. Y él estaba pensando también en sus discípulos, que él temporalmente iba a estar ausente, por decirlo de alguna manera, y por tanto también esto estaba en su mente. El segundo abandono es justamente acerca de Judas, porque finalmente Judas le iba a traicionar, ¿ya? Entonces Jesús lo que está haciendo a través de estas palabras es explicar la realidad de que en medio de los creyentes también surgen falsos creyentes. Amén. Sí, eso también lo dice la palabra del Señor, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, eso es lo que estaba en la mente de Jesús. ¿Qué estaba pasando con sus discípulos? Los discípulos ni siquiera sabían que Judas iba a traicionar al Señor. No estaba en su mente. Yo creo que finalmente una persona que vive engañado en sí mismo, tampoco logra de pronto entender que es una persona que realmente no está aferrado o no se ha convertido aún, sino que a lo mejor en su mente es una persona, bueno, yo voy a la iglesia, presto servicios al Señor, pero quizás no ha profundizado de que no hay una entrega real. Y esto estaba pasando, estaba entre los discípulos. Eran 12 hombres que el Señor llamó, y uno de ellos nunca se entregó al Señor. Entonces esto era algo muy terrible que pienso también, me tocó muy fuertemente los corazones de los discípulos. Nosotros pensamos en lo que sintió Jesús al ser traicionado, que fue tremendo, fue terrible, que las traiciones son terribles, pero también pensar que para los discípulos él era uno más, y también tiene que haber tocado fuertemente, y lo que quería Jesús era justamente enseñarles que estas cosas eran así, que estas cosas pasaban, que estas cosas son reales. Entonces, los discípulos, como digo, no sabían que Judas traicionaría al Señor, no se daban cuenta. De hecho, el mismo Jesús dice que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y el Señor qué les dirá? No los conozco. Entonces, si nos damos cuenta, es algo que realmente debemos examinar, que debemos mirar con atención. Ahora, saber que no son ramas verdaderas también, que no dan frutos. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. Miren esta situación.
yo voy a estar temporalmente, ustedes van a estar solos, Judas me va a traicionar. Desen en cuenta que así como estamos hablando de la vid, que Jesús es la vid verdadera y que los creyentes son los pámpanos, también debemos entender que hay ramas que no son verdaderas, hay ramas que no dan frutos. Ya, eso lo dice la Escritura. Entonces esta ilustración también habla de la apostasía, ¿sí? Porque la apostasía es el abandono de la fe. Bueno, brevemente, porque puede significar muchas cosas más, pero la apostasía habla del abandono de la fe. Hay muchos que abandonan la fe. De hecho, tenemos también, dentro de este contexto histórico, Israel era comparado también como una vid, ¿cierto? ¿Han escuchado en el Antiguo Testamento cuando el Señor se refiere a Israel, el pueblo de Israel, como una vid o una viña? Ya en Isaías 5 habla acerca de un hombre que plantó una viña, ya la cuidó, la regó, hizo todo lo que tenía que hacer, y cuando fue a ver el fruto, eran solamente uvas silvestres. O sea, no encontró un fruto. No pudo gustar de ese fruto porque eran uvas silvestres. Entonces, ¿qué dice al final de este capítulo 5 de Isaías? Que él debía de encontrar juicio, él debía de encontrar justicia en el pueblo de Israel, debía encontrar amor, debía encontrar misericordia, pero fíjese lo que encontró el Señor. Solamente frutos malos que no se podían comer, encontró vileza, encontró pecado, incluso derramamiento de sangre. Así estaba el pueblo del Señor, siendo que Él, el Señor mismo, había labrado la tierra, había plantado la viña, le había trabajado en ella, le había dado el agua, le había dado el sol, todo lo que necesitaba. Cuando Él fue a ver los frutos, no encontró sino uvas silvestres que no se podían comer. Entonces, ahí estaba el pueblo de Israel y está siendo comparado con una viña. El Salmo 80 también habla de lo mismo. Ahora, quiere decir que si Jesús dice, yo soy la vid verdadera, entonces tendríamos que decir que hay vides falsas, ¿cierto? Como en el caso que nosotros acabamos de mencionar del pueblo de Israel, porque no pudo dar el fruto esperado. Y lo maravilloso de este texto que dice que Cristo mismo dice, yo soy la vid verdadera, Él es la vid. Fíjese que nos dijo, ahora voy a levantar una iglesia y esta iglesia va a ser la vid, va a ser una vid verdadera. Fíjese lo que pasa, no dijo eso, sino que dijo que Él mismo es la vid verdadera. Porque si imagínense, no hubiera dicho, ya, voy a levantar una iglesia en este tiempo, una iglesia para que dé fruto, esta iglesia va a ser la vid. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen que hubiera pasado? Se hubiera repetido la historia. Porque no hay nadie por sí mismo que pueda dar los frutos que Dios está pidiendo. Nadie. Hubiéramos ido igual al fracaso. Por eso que Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es la vid. Por tanto, esto nos da mucha esperanza, le da mucha esperanza al creyente. ¿Ya? Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y debemos estar unidos a esta buena vid, y así seremos nutridos por ella para dar buenos frutos. O sea, ¿de qué depende que el creyente dé frutos buenos? ¿Depende de sí mismo? ¿De quién depende? De Jesucristo, que Él es la vid. Estemos unidos a esa vid verdadera. De eso depende que nosotros podamos dar buenos frutos. Ahora Él comienza diciendo, mi Padre es el labrador. Y aquí habla acerca de
nuestro Padre Celestial y lo compara con un labrador. Y dice que él hace dos cosas, ya según el texto que leímos, hace dos cosas. Primero, corta las ramas que no producen fruto, las quita, las saca, ¿cierto? Pero también con aquellas ramas que sí dan fruto, las poda. ¿Para qué? Para que den más fruto, ¿ya? Miren qué maravilloso lo que nosotros estamos leyendo. ¿Ya? Y aquí nosotros podríamos hablar acerca de lo que Dios hace en nuestra vida, los que son creyentes, los que están dando fruto. Bueno, va a venir el labrador con esas tijeras y va a comenzar a limpiar, a sacar lo que estorba. Porque de pronto aparecen unos retoños que, no otoño, los retoños que hacen solamente que empiezan a absorber la savia, pero no tienen otra utilidad. Entonces viene el labrador y corta y comienza a podar. Y digamos que él es un experto labrador, porque yo estaba leyendo y decía, porque ¿qué pasa? ¿Por qué no da fruto una vid? Y hay muchos motivos, y entre esos está que la podan mal, ¿ya? O se le sobrealimenta a una vid. Pero en este caso no pasa porque el labrador es un experto y todo el trabajo que hace está bien, ¿ya? Entonces podríamos decir que todo pámpano, en el verso número 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y eso es lo que está haciendo también el labrador, que es nuestro Padre Celestial. Y todo aquel que lleva fruto, entonces, lo limpiará para que lleve más fruto. Cada rama recibe una atención especial e individual. Se fijan que aquí no es que llegue de una forma como se le antoje al labrador, sino más bien cada rama está recibiendo un cuidado especial, ya dependiendo del fruto. Las limpia, dice que en griego es podar, y es quitar las impurezas o todo aquello que nos sirve. Entonces, así también podríamos decir que el podar, Dios nos puede disciplinar y también nos santifica, nos moldea. Eso cuando habla de la poda, y estamos pasando por una poda, es un tiempo a lo mejor de disciplina que Dios está produciendo en nuestra vida para poder limpiarnos, para sacar aquellas cosas que están estorbando. Y ese es un proceso maravilloso mediante el cual el Señor nos limpia, pero con un fin de llevar mucho más fruto. Hay un beneficio para mí, un beneficio para la iglesia en general, cuando el Señor toma esas tijeras y comienza también ese trabajo de poda en nosotros. Dice que a la verdad que ese tiempo de disciplina no es de gozo. De hecho, pasamos y sufrimos. Sin embargo, los frutos luego podemos también verlos. Entonces, vamos en el versículo 3. Hay una frase muy importante que dice, ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Imagínense, el Señor ya está diciendo que Él ya trajo también esa limpieza a través de la palabra. Uno de los medios por los que Él nos poda, nos limpia, es a través de su palabra. La palabra. Por eso es importante escucharla, estar atento. Lo importante es recibirla con un corazón humilde. Si Él me está corrigiendo, es importante que yo tenga la humildad suficiente para decirle, sí, Señor, yo necesito esa corrección. Sí, yo estoy fallando en esto. Sí, necesito limpiar esta área de mi vida. Es muy importante que nosotros podamos siempre estar atentos a la palabra, porque la palabra es la que realmente nos limpia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo seremos santos y santificados? A
a través de la palabra del Señor. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y esta parte importante, permanecer en mí, la palabra permanecer significa nada más que perseverar, no abandonar. ¿Saben? Jesús, imagínense, le está diciendo a sus discípulos, está hablando con ellos y le está diciendo, ojo, no sean como Judas. Quizá no le dijo así directamente, pero hubo uno que abandonó, hubo uno que no perseveró. Y no solamente eso, sino que además entregó al Hijo de Dios. Y el Señor está diciéndole, ojo, no abandones, persevera, sigue avanzando, sigue caminando. Si ya estás acá, si ya diste el paso, sigue. Debemos permanecer en el Señor, aferrados a Él, unidos a Él. Y esto también ocurre por la acción del Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas y somos unidos al Señor. Pero debemos permanecer. Mire, si no fuera porque nosotros tenemos que tomar decisiones, el Señor no lo habría dicho. Simplemente hubiera dicho, yo estoy con ustedes, listo. Pero Él está diciendo, tienen que permanecer en mí, tienen que permanecer aferrados a mí, tienen que estar atentos a mi palabra, a mi voz. Y por eso es que es importante, hermano, porque la apostasía habla de volverse atrás, de abandonar la fe que un día nosotros dijimos tener, dijimos creer en Jesucristo, y de pronto, por alguna situación de la vida, nosotros comenzamos a echar pie atrás y muchas veces devolvernos, y llegamos a un estado tan terrible espiritualmente hablando. Por eso que Él nos dice que permanezcamos en Él. También habla de permanecer, de todo lo que implica, hermano, porque de eso dependen mis frutos, de eso depende lo que yo voy a hacer. Si yo realmente estoy permaneciendo en el Señor, como consecuencia voy a tener buenos frutos. Si queremos saber si estamos en Cristo, nos vamos a dar cuenta por qué. Por nuestros frutos, por obedecer al Señor. Él dice más adelante, por guardar mis mandamientos. ¿Cómo debemos nosotros permanecer en Él? Guardando sus mandamientos, guardándonos también de aquellas cosas que nos hacen daño. Debemos orar, por ejemplo, ¿Cómo dice la Biblia que debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Bueno, hay muchos versículos que hablan de eso, pero una de las cosas, ¿cómo debemos orar? Ya entrando secretamente, ¿sí? Y debemos entrar con acción de gracia. Debemos orar con acción de gracia. Debemos orar sin cesar. Entonces, si yo estoy apegado al Señor, estoy permaneciendo en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Su mandamiento, si Él me dice que yo debo orar, tengo que orar. Tengo que estudiar la palabra, tengo que estudiar la Biblia. Si Él me dice que su palabra es mi alimento por la cual el Señor me va a santificar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar las instancias de poder leer su palabra, de poder estudiar su palabra, venir al templo, escuchar la palabra del Señor. Son cosas que Él nos está diciendo. Si yo estoy permaneciendo en el Señor, me voy a dar cuenta por estos frutos. Tengo que tener comunión con mis hermanos. Eso también es una parte que el Señor nos enseña. El mismo en Primera de Juan, Segunda de Juan, habla acerca de este amor fraternal. Habla que si decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. La verdad no está en nosotros. No podemos amar a Dios y aborrecer al hermano. Eso es imposible. Por eso que la palabra del Señor nos está diciendo, debemos permanecer en Él. Ya para estar finalizando con los versículos, dice, entonces cuando esto sucede, hermano, debemos pensar
o a veces queremos pensar cómo nos va a ir bien, supongamos, en el trabajo, si mi pensamiento no está en Cristo, si mi vida no está en Cristo, si yo estoy trabajando al ojo, si me ve mi patrón, actúo bien, si no me ve, no actúo bien. Eso no es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa ponerle a Él primero en todo lo que yo hago. Lo mismo en el estudio. Queremos que me vaya bien, que el Señor me honre en los estudios, pero sin embargo actuamos de forma desleal, con engaños. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nos vaya bien si no estamos permaneciendo en la palabra del Señor? No estamos permaneciendo en Cristo. ¿Cómo vamos a llevar esos frutos si no permanecemos en Cristo? Toda verdadera rama, toda rama que esté apegada, que esté unida a la vid verdadera, dará frutos, frutos abundantes, frutos buenos. Ahora, la palabra al final dice, y un poco fuerte a lo mejor, dice que no permanece, que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, qué importante, hermano, es examinarnos, probarnos. En 2 Corintios 13:5 dice que debemos examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Estamos unidos a la vid verdadera? Estamos unidos a la vid verdadera. Y es bueno hacerse este examen y preguntarse, hermanos queridos, no debemos tener miedo, porque hay un predicador que dijo que el único que tiene miedo al examen es aquel que no sabe las respuestas. Pero si nosotros sabemos, el mismo Espíritu también nos ha dado testimonio que somos hijos de Dios, no debemos tener miedo a examinarnos frente a esta palabra. Y si por algún motivo decimos a lo mejor no hemos estado dando los frutos necesarios, frutos buenos, el Señor está aquí. ¿Y sabe lo único que debemos hacer nosotros? Que Él nos ha dado esa maravillosa oportunidad, es arrepentirnos, es pedirle perdón, es venir a Él con un corazón sincero, y Él nos perdona, Él nos limpia, y Él nos da la oportunidad para poder realmente allegarnos a Él. Porque fíjese que el fin es que esos pámpanos serán cortados, primero serán echados, quitados, y luego solamente servirán para el fuego. El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga. Si somos hijos del Señor, no nos olvidemos cada día ponerle a Él primero. Y si en algún minuto entendemos que no estamos apegados a la verdadera, no hemos producido los frutos, tenemos el tiempo hoy, no endurezcamos por más tiempo el corazón, volvámonos a Cristo, vengamos a Él, pero ya no para jugar con el Evangelio, no para decir hoy día sí, mañana no, sino con un corazón sincero, volvámonos a Él. Y Él nos perdona, y Él nos limpia, y Él nos lava, y nos va a limpiar y vamos a dar mucho más fruto. Porque nosotros, esta vid le pertenece al Señor, es el Señor, y los frutos son para Él, y nosotros debemos abundar en frutos. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, porque sin Él y lejos de Él, no podemos producir fruto. No podemos. ¿Le gustaría producir fruto? Fruto abundante, fruto bueno, fruto agradable para Dios. Hay que acercarse al Señor. Hay que tenerle a Él primero que todas las cosas. Hay que creer en Él. Hay que venir a Él. Y Él también debe morar en nosotros. Nosotros debemos permanecer en Él a través de su palabra, pero Él también tiene que venir a morar en nosotros por medio de su Espíritu, para producir fruto. Más el fruto del Espíritu es, ustedes ya se lo saben, ¿cierto? En Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas que tienen que abundar en nosotros. Si hay carencia, el Señor está aquí. Esa es la invitación de esta ya tarde. Esta es la invitación a que vengamos a Él, porque verdaderamente no seamos como esa vid que vino a visitar y solamente habían uvas silvestres, uvas agrias, sino que realmente en nosotros puede encontrar un buen fruto. Así que acerquémonos confiadamente a Él. Él es bueno. Solamente puedo decir, Él es bueno. Nos perdonó cuando no merecíamos perdón. Nos levantó cuando habíamos caído. Nos miró cuando nadie más nos miraba. Nos tendió la mano cuando nadie más nos tendió la mano. Y nos dio, hermanos, cosas tan grandiosas, tan maravillosas que no merecíamos. Él es bueno. Él es bueno y siempre es bueno. Es misericordioso, es bondadoso. Él extiende su mano y cuando viene alguien con un corazón humillado, contrito, dice que Él no lo echa afuera. Él no lo mira de lejos, sino que Él mismo se acerca. Por eso es la invitación. No tengo frutos, quizás yo a lo mejor me he mirado y no tengo frutos agradables, quizás me he apartado, me he ido a un camino que no correspondía. Pero Él está aquí y Él me está invitando a venir a Él y poder ser uno con Él para poder dar fruto. Hermano, una invitación muy grande. No piense en la persona simplemente que está acá adelante, piense que esta palabra viene de Él, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante no seguí leyendo, pero más adelante hay tremendos beneficios para aquellos que están en Cristo, que son uno con Él. Hay tremendos beneficios y por eso la invitación está abierta. Que Dios les bendiga grandemente y al Señor sea honra, gloria y alabanza. Amén.